Buenas tardes. Buenas tardes, Lisenda. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Muy Te echábamos contento mucho aquí. de menos. Sí, yo también, ¿eh? No lo he pasado muy bien estas semanas sin venir aquí, ¿eh? Claro, Me lo he notado. Tenías mono. Tenía mono. Ya lo veo. No, la verdad es que a veces los compromisos, ¿no?, son los que son, pero te echábamos de menos y la verdad es que queríamos ya hablar más de la escuela del siglo XXI. En el último programa nos comentabas, Borja, que la educación emocional es un fenómeno imparable, que se basa en desarrollar las capacidades y potencialidades innatas que residen en el interior de los niños, cada uno la suya, y facilitando que se conviertan en eso, ¿no?, lo que decíamos ahora, la mejor versión de sí mismos, que eso es lo que debería ser siempre, y nosotros no hemos vivido. Lo hemos tenido que hacer un poco de mayores, ¿no? Sí, bueno, el siglo XXI va a ser el siglo de la revolución de la educación, que ya era hora, ¿no? La escuela a la que tú y yo hemos ido, y nuestros oyentes también, se originó en el siglo XIX, como hablamos en otros programas, y ahora básicamente estamos poniendo conciencia a la educación, estamos reflexionando verdaderamente para qué debería servir, y es recuperar un poco pues el sentido originario de la palabra, ¿no?, que es extraer el potencial innato, único y diferente que cada niño trae consigo al nacer. Entonces vamos hacia una escuela personalizada, no estandarizada como hasta ahora, y basada en que la respuesta está en el interior de cada ser humano, con lo cual esto va a fomentar un cambio radical en la manera de concebir al ser humano, concebir su educación, y la escuela al final será un proceso pedagógico de autoconocimiento, desarrollo espiritual y empoderamiento total del individuo para que cuando tenga 18 años pues se sienta una persona completa, madura y una serie de valores que ahora hablaremos, ¿no? Y no lo que tenemos a día de hoy, que la educación es el gran problemón social de nuestro tiempo, que genera un sinfín de neurosis y un sinfín de limitaciones a la hora de que los seres humanos se valgan por sí mismos y puedan prosperar en este mundo tan cambiante como tenemos hoy en día. Y tan competitivo, además. La verdad es que el tema de los valores, si quieres, profundizamos un poquito, porque en este sistema educativo basado en la educación emocional hay una serie de valores que pueden ayudar a nuestros jóvenes a descubrir sus propios valores. Que esto, si tú le preguntas a una persona a veces qué valores son los que le guían en la vida, no saben responder muy bien, ¿eh? No lo sabe, inconscientemente, pues lo que es importante para las personas es algo que les ha sido impuesto, es algo estandarizado, es algo prefabricado, es algo social, y es algo que tiene que ver con una versión muy limitada y muy materialista de nuestra condición humana. Ahora vamos hacia una educación postmaterialista, una educación no basada en el tener, sino en el ser, ¿no? Y en este sentido, pues cada ser humano tendrá que descubrir sus propios valores, que es lo verdaderamente importante, redefinir su noción de éxito y empezar a tomar decisiones siguiendo su intuición, su voz interior. Pero claro, para todo esto ahora mismo nos encontramos generaciones perdidas de chavales entre 15 y 75 años, por así decirlo, que se rigen en base a valores que les han sido impuestos, ¿no? Entonces ese es otro de los cambios que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles serían los principales valores, por ejemplo, que tendríamos que basado en tener en cuenta, basado en el proyecto de la academia, que luego hablaremos, sí. Para nosotros un poco es, bueno, y la educación para qué tendría que servir a nuestros hijos, ¿no? En primer lugar, para que las personas se conozcan a sí mismas. El valor del autoconocimiento. Es decir, el ser humano, su dimensión interior, su dimensión espiritual, es que es infinita. Entonces hemos de aprender a saber cómo funcionamos, qué necesitamos, ¿no?, para sentirnos felices, pues para saber acerca de nuestro lado oscuro, saber acerca de nuestra ignorancia, saber acerca de cómo desarrollar nuestra conciencia, nuestra sabiduría, y en este sentido pues muchas herramientas, muchas reflexiones para poder autoconocernos y autogestionarnos, porque no podemos cambiar ni controlar lo que está fuera de nosotros, pero siempre podemos modificar nuestra actitud, y para eso es fundamental pues conocerse uno mismo, ¿no? Hay que decir que aprovecho para saludar, porque desde YouTube, lo estuve mirando el otro día, nos ven desde todos los países de Latinoamérica. En todos estamos, ¿eh? Ahí estamos. RACU a Latinoamérica también, claro sí. Que sí. Pues Borja, vamos a hablar también de los 7 tipos de educación que tú distingues y que deben estar presentes en este nuevo paradigma educativo, y me parece muy interesante que nos detengamos un poquito aquí al ser el último programa que dedicamos a la educación, ¿no? Si te parece, los vamos analizando y argumentando. Tú dices que uno de los tipos de educación, el primero sería la educación emocional. Sí, o sea, educación básicamente es extraer el potencial que está dentro, ¿no? Entonces, dentro de esa educación hay diferentes niveles y perspectivas. Entonces, la primera es la educación emocional, que es el proceso pedagógico que nos lleva a desarrollar, a cultivar la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es lo que nos permite resolver por nosotros mismos nuestros problemas emocionales. Como he dicho antes, en primer lugar, el arte de ser felices. Ser felices por nosotros mismos. Es decir, las personas hoy dicen, gana el Barça, soy feliz. Me toca la lotería, soy feliz. Me quiere esta chica, soy feliz. Es decir,
lo que llamo felicidad siempre está condicionado fuera, ¿no? por lo de fuera. Entonces, no, eso no es felicidad. Esos son sucedáneos que vienen y se van. La verdadera felicidad está dentro y la consecuencia es fruto de reconectar con lo que verdaderamente somos, ¿no? Entonces la educación emocional pues nos sirve, entre otras cuestiones, para regular nuestras emociones, para entenderlas, para entender que cada emoción nos da una información acerca de cómo pensamos, acerca de nuestras creencias, acerca de nuestra manera de interpretar, ¿no?, la realidad. Y entonces, claro, la educación emocional pues finalmente nos permite un poco ser personas más conscientes, ser personas que pues podemos salir de nosotras mismas, empatizar con las personas que tenemos delante nuestro y un sinfín de beneficios en nuestra red de relaciones, pero sobre todo personas que al final del día pues se conocen y saben pues saber por qué me siento de esta determinada manera, sé cómo gestionar lo que estoy sintiendo y sé salir de ahí también. No me engancho en la emoción que se convierte en un sentimiento y luego un estado de ánimo, y muchas personas, como no saben autogestionarse emocionalmente, no saben lidiar con la realidad, se perturban a sí mismas, deambulan por estados emocionales pues más oscuros y finalmente acaban deprimidas y atrapadas ahí, y buscando pues la solución en medicamentos que son parches pero que no hay verdadera curación, ¿no? Con lo cual la educación emocional va a ser el gran pilar de la escuela del siglo XXI, ya lo está empezando a ser poco a poco, y este va a ser pues, lo principal de la educación, educarnos emocionalmente hablando, ¿no? Exacto. También está la educación espiritual, y aquí, claro, no tenemos que confundirnos con la religión. Sí, ya hemos hablado en algún otro programa. Sí. Espiritualidad laica. Laica, ¿qué quiere decir? No está vinculada con ninguna institución ni corriente religiosa. Es decir, la espiritualidad tiene que ver con el espíritu, con el ser, con la esencia, con la chispa divina que todos traemos al nacer. Por favor, que nadie se crea nada, hemos de ser muy escépticos con lo que estoy diciendo. Tiene que ver con una experiencia mística, una experiencia de reconexión, de unión con lo que verdaderamente soy. Me siento completo por mí mismo y desde ahí adopto una visión un poco más trascendental de la vida, entiendo las leyes que rigen pues la realidad, ¿verdad? Que todos podemos verificar la ley de la gravedad porque la podemos ver, pero hay un montón de otras leyes y principios que rigen el por qué y para qué las cosas son como son. Entonces, adoptamos una complicidad con la vida, de hecho la vida se convierte en un gran aliado, ya no nos preguntamos por qué me pasan las cosas en esa actitud victimista, sino ¿para qué? ¿Qué puedo aprender? Claro. La espiritualidad nos lleva a crecer, a desarrollarnos, a evolucionar, nos lleva a aprovechar todo lo que nos pasa en la vida, desde nuestros padres, el condicionamiento recibido, incluso la educación que todos hemos recibido industrial, a entender el sentido profundo y el aprendizaje implícito que está detrás de cualquier situación o experiencia para convertirnos en esa mejor versión, para evolucionar en conciencia, evolucionar en nuestra capacidad de amar, ¿no? Y en nuestra capacidad pues de dar lo mejor de nosotros mismos frente a cada situación y persona, y finalmente encontrar el verdadero sentido y propósito de nuestras vidas, ¿no? Hay mucho tópico todavía, hay mucha leyenda urbana sobre la educación espiritual. Y hoy en día hay Yo creo que hay que abrirse a esto. Y hay un gran desierto espiritual, hay un gran vacío existencial que el materialismo no colma y que las corrientes filosóficas, pues que son el nihilismo, el cinismo, ¿no? De no creer en nada, de no creer en mí mismo. Al final la espiritualidad no es creer, la espiritualidad es una experiencia viva, es una experiencia transformadora que está detrás de las experiencias que han tenido todos los grandes sabios de la humanidad y que también estarán presentes sus filosofías pues en estas nuevas escuelas del siglo XXI. Desde todas las culturas milenarias, sí. Además. Otro tipo de educación interesante, la educación corporal. Realmente la educación corporal a veces pasa como que no hay cuerpo, o sea, estamos como la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, sí, completamente desconectados, y es momento de volver a conectarnos, ¿no? Bueno, el cuerpo es nuestro templo, el cuerpo también pues tiene unas necesidades, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de educación corporal, pues es cómo lo alimentamos, ¿no? O sea, una alimentación, claro, más consciente, y luego también... Un cuidado, ¿no? Fruto, a ver, todas estas educaciones, estas inteligencias se relacionan, ¿no? Pero con la inteligencia espiritual nos lleva a la corporal de aprender a meditar, aprender a relajarnos, a cultivar la serenidad. Amar nuestro cuerpo. Amar nuestro cuerpo, adentrarnos en el silencio, ¿no? Para, insisto, relajar cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Y también dentro de lo corporal, pues además de todo el tema pues físico, ¿no? De, pues, ostras, pues estar sanos físicamente, que esto pues no nos previene de enfermedades, y también sanos mentalmente, por supuesto, y sanos espiritualmente. Es que no podemos hablar de lo uno sin lo otro, pero también la educación sexual. Es importantísimo. No hemos recibido educación sexual. Hay unas disfunciones tremendas en este ámbito. Entonces, los chavales de la nueva escuela, pues ya no se moralizará
ni se condenará, y me puedo imaginar clases donde, oye, incluso desde muy pequeñitos, pues puedan estar en contacto con los genitales, ¿no? Que sepan qué es eso, cómo funciona, para qué sirve, la diferencia entre sexos, y ir naturalizando todo eso para que no nos volvamos tan excesivamente pudorosos o morales, y podamos, pues cuando llegue el momento, disfrutar plenamente de la vida sexual, porque todos nos las damos de muy gallitos, pero me gustaría saber cuánta gente disfruta plenamente, y ahí pues me puedo imaginar que la visión del Tantra tendrá mucha importancia en estas nuevas escuelas, ¿no? De que, pues de honrar lo que es el sexo, ¿no? De ponerle conciencia y de entender que esto no es algo que nos frotamos un ratito para obtener placer, sino que a través del sexo, con conciencia, podemos tener experiencias de una profunda conexión, y de más allá del orgasmo, incluso dicen de sentir éxtasis, ¿no? Y recuperar el espíritu sagrado que nos da la educación sexual. A mí me haría muchísima ilusión que al menos mis hijos pudieran recibir una educación de calidad sexual, porque es algo fundamental, y sobre todo ya cuando entramos en el ámbito de la pareja, que como bien hemos dicho, pues bueno, también cuál es la calidad de esos encuentros corporales sexuales de las personas. Con lo cual, educación corporal en todos los sentidos, y un apartado importante será lo sexual, por supuesto. Muy necesario también. Luego está la parte más emprendedora, ¿no?, de la educación, que esta ya se está trabajando ahora ya en las escuelas, ¿no?, en los colegios, y hay una parte, o asignaturas de emprendeduría, ¿no?, que antes no existían. Sí, pero para poder enseñar está algo, del todo bien hecho para esto, poder ¿no? enseñar algo, mira, un cambio de paradigma educativo es que para poder enseñar algo hay que encarnarlo, y hay que ir a través del propio ejemplo. Entonces, tenemos una mentalidad de empleados, tenemos una mentalidad de funcionarios. Entonces, es difícil inculcar una mentalidad emprendedora desde esa vieja actitud con la que hemos sido educados, ¿no? Entonces, para mí la educación emprendedora es, oye, que hay muchas opciones, nos han educado para tener un buen empleo, no, vamos a educar a las personas para crear un buen proyecto, y además, esto es algo que hablaremos en próximos programas. Se va a desmoronar completamente esta sociedad de empleados, van a caer un montón de instituciones públicas, los funcionarios se van a reducir drásticamente, los contratos indefinidos, o sea, vamos a ver unos cambios profundos y radicales en el mercado laboral. Entonces las personas se van a dar cuenta de que ellas mismas van a ser las autoras y las co-creadoras de su propia profesión, y vamos a tener que desarrollar diferentes fuentes de ingresos, porque solamente tener una fuente de ingresos es algo muy arriesgado, porque en cualquier momento te pueden despedir o tu empresa puede quebrar. Vamos hacia un mundo muy cambiante, entonces las personas tienen que aprender a valerse por sí mismas y tener una actitud emprendedora, que no quiere decir que todos nos convirtamos en emprendedores, que ese es el... Pero una actitud emprendedora la puede tener cualquier empleado. Exacto. Y la actitud, más que el montar una empresa, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que no todos podemos ser emprendedores. No, emprendedores de empresas no, pero tener una actitud emprendedora sí. Claro, pero para eso aunque trabajes para otro. Sí, pero para eso tienes que tener la capacidad de ser creativo, claro, de cultivar tu inteligencia, de resolver problemas, porque muchas personas no están acostumbradas a que les pidan su opinión, estamos acostumbrados a recibir órdenes, ¿no? Entonces, en estas escuelas se va a enseñar no a obedecer, sino a pensar por nosotros mismos, ¿no? Y esto es un poco lo que trataremos en la educación emprendedora. Aquí también en la sección más adelante, ya pasada Semana Santa, también hablaremos de temas laborales, de reinventarse, del futuro un poco, ¿no? Sí, el futuro porque laboral que nos espera. Que nadie se crea nada, pero de verdad... Hay cambios importantes. Se avecinan gordos. Los hablaremos aquí también. Vamos a por otro tipo de educación importantísimo, la educación financiera. Se ha hablado mucho en los últimos años, pero no aplicada a los niños, ¿no? Pero imagínate, 18 años de sistema educativo, ¿y en qué momento nos hablan del dinero? Nunca. Nuestra vida se rige y se construye sobre un sistema monetario. Un sistema monetario que ahora mismo el dinero es una convención social, porque el dinero no tiene ningún valor, el papel moneda. O sea, no está avalado por reservas de oro, sino que está avalado por la deuda. Ahora nos vamos hacia las criptomonedas, por ejemplo, dinero digital. Es decir, hemos de ponerle conciencia al dinero, cómo lo ganamos, cómo lo gastamos, cómo lo administramos. Hemos de aprender a invertir en nosotros mismos, saber invertir a través de estas economías colaborativas de crowdfunding en otras personas, pero sobre todo hemos de aprender a estar en paz con el dinero. El dinero es un medio de intercambio, no es bueno ni malo, el dinero no corrompe. Esto es una chorrada tremenda que no sé quién se inventó, pero supongo que para condicionarnos, porque todos necesitamos dinero para sobrevivir en este estado de esclavitud económica, pero inconscientemente, subconscientemente estamos peleados con el dinero. Entonces al final el dinero no es lo importante es cómo lo ganas, desde qué valores y cómo lo gastas, cómo lo administras, y lo que haces con el dinero dice mucho acerca de ti. Entonces en las nuevas escuelas se va a educar muchísimo financieramente para que, ostras, el dinero lo veamos como lo que es energía, y lo que tú hagas con esa energía, pues insisto, dirá mucho acerca de ti. Ahora mismo tenemos una sociedad de personas esclavizadas y endeudadas,
pero no solo porque se hayan dejado tomar el pelo por las instituciones financieras, sino por su falta profunda de educación financiera, por lo tanto. Y sobre todo también porque no vamos a tener pensión, muchos de nosotros, entonces más nos vale empezar a hacer estrategias sensatas, sabias, pensando en el medio y largo plazo, aunque hay que vivir siempre en el presente, para poder hacernos cargo de nosotros mismos cuando alguien legítimamente pues deje de trabajar, y también en redefinir el trabajo, que el trabajo puede vivirse de forma vocacional y no solamente como se vive hoy, maldita sea llega el lunes o que llegue el viernes. Todo eso estará muy presente en las nuevas escuelas. Y por último, 2 tipos de educación que están al orden del día: educación tecnológica, pantallas, etcétera, y también educación ecológica, medio ambiente, que también hay que cuidarlo y mucho, ¿no? Tecnológica básicamente es que no solamente es que entra el iPad en clase, que esto ya está pasando, sino los chavales aprenderán a programar. O sea, las tecnologías, nos guste o no, y los robots y todo lo que hablaremos en próximos programas, esto viene para quedarse. Entonces necesitamos relacionarnos con las nuevas tecnologías, porque fíjate, si tú conoces lo que las nuevas tecnologías te pueden ofrecer, eso expande tu creatividad y tus oportunidades aumentan para poder prosperar, ¿no? Y la educación ecológica, más nos vale educar a las nuevas generaciones. Por nuestro bien. Por el bien de la humanidad, porque la gente muy ingenuamente dice, no, salvemos al planeta. No, si el planeta se salvará, lo que no está tan seguro es si la humanidad podrá salvarse de sí misma. Entonces hemos de concebirnos como lo que somos, un planeta, un hogar, que es nuestra madre tierra, y hemos de educar a las nuevas generaciones para aprender a respetarlo, a cuidarlo y a encontrar nuevas maneras de relacionarnos con la biosfera, ¿no? La verdad es que ha estado muy interesante repasar estos 7 tipos de educación, porque son básicos, y esto me imagino que formará parte de lo que tú podrías llamar a lo mejor la escuela ideal, porque yo sé que tú estás trabajando en un nuevo modelo educativo, en un nuevo modelo de escuela, y hombre, no tenemos mucho tiempo, es para dar una pincelada, pero sí que me gustaría que nos explicaras un poco los pilares y en qué punto estás, cuándo tenemos este proyecto. Fíjate lo bonito, en el siglo XXI van a generarse infinitos nuevos sistemas pedagógicos. Aquí te he explicado un poco mi visión y la de muchos que compartimos este cambio de paradigma educativo, pero van a haber un montón, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando por crear una nueva escuela. Ahora estamos en fase de abogados, porque básicamente, como he comentado en otros programas, tú hoy en día, desde la iniciativa privada, no puedes crear la escuela que tú sueñas, porque todavía estamos limitados, como no, por el gran enemigo, el gran obstáculo, el gran problema de la sociedad que se llama Estado, con toda su ignorancia y todas sus limitaciones, fruto de otra era. Entonces estamos viendo la viabilidad dentro de la legalidad, pues ver de qué manera podemos revolucionar el sistema educativo. Entonces estamos informándonos acerca de, pues bueno, los trámites, todos los currículos, marco legal, pero la idea de la nueva escuela, al menos la que yo quiero fundar, va a ser una escuela donde no habrá notas, deberes ni exámenes, y los chavales no los prepararemos para la prueba de selectividad, que es absurda, la prueba de selectividad, como hemos hablado en otros programas, sino que les prepararemos para la vida. Y algunos padres me dicen, ya Borja, pero entonces, si no los preparáis para la prueba de selectividad, entonces no podrán hacer licenciaturas. Esta es otra forma arcaica de pensar. Cuando mis hijos tengan 20 años, no creo que existan las universidades tales como las conocemos, y las licenciaturas se habrán reinventado. Es decir, preparamos a los chavales para que sean personas completas, independientes, sabias, responsables, y a partir de ahí, claro que habrán educaciones complementarias, pero serán mucho más prácticas, vivenciales, porque dirás, hombre, y medicina, ya, pero es que me gustaría saber si algún cirujano seguirá haciendo cirugías, porque las harán los robots en 20 años, ¿no? 20, 30 años o menos, ¿no? Entonces iremos viendo que hemos de aprender a aprender, y hemos de ver realmente lo que el ser humano será capaz de hacer con su humanidad en 20 años, porque hace 20 años no había ni correo electrónico ni móvil. Imagínate los cambios que cada vez son más veloces que se avecinarán en el futuro, con lo cual estamos viendo una escuela que queremos que tenga granja, queremos que tenga un huerto, que sea, imagínate, una arquitectura totalmente nueva, no son unas sillas, una pizarra y un profesor pegando el rollo que no interesa a nadie, sino algo más lúdico, juego, de aprendizaje, de estimular a los chavales, que son como semillas para que vayan floreciendo. Entonces, bueno, estamos trabajando activamente en ello y espero que en los próximos años ya vea la luz esta nueva escuela. Qué bien. Que, bueno, fuera será niño ahora una para de poder ellas. Apuntarse Sí, a esta escuela. Y luego, Borja, sobre todo, el papel claro del maestro y del profesor, que hemos de recuperar y hemos de honrar a esta figura sagrada que está tan desvalorizada. Sí, pero ojo, el requisito para mí no será que haya estudiado magisterio. El requisito es que sea una persona transformada, consciente, que encarne y que predique con el ejemplo, y que pueda encarnar esas educaciones para, ostras, nutrir a los chavales con su propia energía, con su propia actitud y su propia mentalidad, ¿no?
Qué bonito. Me encanta. A ver si esto lo podemos hacer rápido. Sí, dime. Hay niños pequeños por ahí que están subiendo que necesitan otro concepto de escuela, sí, que se está avanzando mucho, es cierto, pero la verdad es que oyéndote dan ganas ya de que lo tengas a punto y de que se pueda ya poner en práctica. Ahí estamos, sí. Bueno, también decir que seguro que entre la audiencia han surgido dudas durante estos últimos días con el tema de la educación y nos hemos propuesto, Borja y yo, el próximo día que vendrás, que es el Día del Padre, precisamente, y tú como padre estarás orgullosísimo de estar aquí, que los oyentes, o sea, abriremos un consultorio. Los oyentes podrán preguntar sobre educación, sobre las dudas que tengan de estos 3 programas que hemos hecho hasta ahora, pero también podrán preguntar sobre otras cosas, Borja, pareja, relación con los padres. Todo lo que tenga un poco que ver con este nuevo paradigma, con el autoconocimiento, con el cambio, por supuesto, oye, pues daremos servicio lo mejor que podamos basado en nuestras pequeñas experiencias. Consultorio de Borja. Y que sea lo más interactivo. Pero de verdad, desde aquí, que nadie se crea nada, por favor, vivimos tiempos de cambio apasionantes. Entonces, si tú ahora mismo estás instalado en una zona de comodidad, mi recomendación es que seas proactivo y no reactivo. Porque es que de verdad, no escuches los medios de comunicación masivos que te dicen que todo va a seguir igual o que no te preocupes, nosotros nos haremos cargo. Los próximos 5 años van a ser radicalmente diferentes a lo que venimos viviendo hasta ahora, con lo cual más nos vale adoptar una nueva actitud, una nueva mentalidad. Mucho más y abierta. es un poco lo que intentamos con este programa, de fomentar el valor sagrado del autoconocimiento y la responsabilidad personal. Sigues todo el cambio, así se llama la sección. Por lo tanto, todos los correos que nos hagáis llegar, que nos han llegado algunos hoy que no nos da tiempo de atender, por desgracia, pero quedan para el próximo día, más los que vayan llegando durante estos 15 días, los iremos guardando, más las llamadas en directo que nos queráis hacer, que también las admitiremos el próximo día. Por lo tanto, consultorio de Borja el día 19, Día del Padre. Tenemos también algunos libros que Borja nos ha traído, gracias Borja, El Principito se pone la corbata y el sinsentido común, que están también a disposición de los oyentes que nos escriban un correo electrónico, totespossible@racu.net, y los primeros que en escribir serán los que se llevarán el libro. Y si queréis saber de las conferencias, los libros y las actividades de Borja, pues su página web, borjavilaseca.com. Borja, un placer. Te esperamos. Muchas gracias. De aquí a 15 días. Un saludo a los oyentes. Un saludo a tots, una salutació a tots, gràcies per la vostra atenció, ja ho sabeu, Us convidem a dir la vostra a través del correu del programa totespossible@ragu.net i ja sabeu que el proper dia, consultori amb en Borja. Gràcies.